Jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el tema de solución de cubiertas con pendientes diferentes. Para ello deberemos considerar primero borde de la cubierta, borde de la pared y también el alero. Como ustedes conocen, el borde de pared es el límite, en este caso, de la edificación que nosotros vamos a tener. Habrá que ver cuál es el alero que vamos a considerar para proteger esa pared y así definimos el borde de la cubierta. Una vez que tenemos el borde de la cubierta, tenemos listo nuestro primer paso para poder continuar. Luego que tenemos el borde, debemos definir cuáles son los porcentajes de pendiente que vamos a aplicar a cada uno de esos bordes. Para el ejercicio que nos hemos planteado el día de hoy, hemos puesto una línea transversal color negra, la cual tendrá una pendiente del 70% y las otras líneas que están simplemente roja van a tener la pendiente del 50%. El siguiente paso es graficar la recta de máxima pendiente en el borde de cada uno de los faldones. Como nosotros sabemos, la recta de máxima pendiente será perpendicular, en este caso, al borde. Por eso aquí tenemos nosotros para nuestra primera recta de máxima pendiente dibujada de manera perpendicular. En el caso del siguiente faldón, no es una línea ni paralela a X ni paralela a Y, sin embargo la recta de máxima pendiente igual va a ser perpendicular a esa línea. Y así deberemos continuar hasta completar la totalidad de los faldones. Una vez que hayamos completado esa actividad, tenemos nosotros que proceder a nombrar a cada uno de los bordes del faldón con una letra. En este caso hemos utilizado las letras desde la A hasta la letra F en cada uno de los bordes del faldón. Luego que hemos definido con letras cada uno o dado nombre a los bordes de la cubierta, nosotros tenemos que definir a qué cota o en qué cota vamos a colocar cada uno de los faldones. ¿Por qué definimos la cota? Porque nosotros sabemos que si los faldones los faldones que tenemos los vamos a ubicar en una misma cota, tenga la pendiente que tenga, va a ser la única forma en la que realmente van a tener unas rectas que se intersecten. Entonces, al considerar esto, hemos puesto como dato que la cota a utilizar va a ser 0.3 metros y para ello, obviamente, si nosotros estamos trabajando acá en proyección horizontal o en planta, tendremos que colocar el desarrollo horizontal. Para ello, de los cálculos obtengo que para la pendiente del 50% yo voy a tener un desarrollo horizontal de 0.6, es lo que he procedido a colocar en el caso del faldón F, un desarrollo horizontal de 0.6 y hacer una paralela. En el caso de los bordes que tienen pendiente del 70%, el desarrollo horizontal es 0.428. Entonces, igualmente, considerando cada uno de estos desarrollos, vamos a colocar con respecto a todo el faldón. Aquí está. Solamente los faldones E, C y D tienen pendiente del 70%, entonces esos tienen desarrollo horizontal de 0.42, el resto tiene desarrollo horizontal de 0.6. El momento que trazamos las paralelas desde cada uno de los bordes, fíjense ustedes que estas líneas, ya sea del faldón A, faldón B, del faldón F, van encontrándose necesariamente en un punto. Entonces, ese punto de encuentro quiere decir que es el punto de intersección de los dos faldones. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, tengo el faldón E y el faldón D. Tengo un desarrollo horizontal que va a depender de la pendiente y esos dos faldones, la línea paralela, en el caso del faldón E es la línea verde y en el caso del faldón D también tengo una línea verde con diferente desarrollo horizontal, esos se están cruzando. Donde se cruzan esos puntos es lo que voy a tener pendiente para este paso.
así como trasero. Por lo menos hago la recomendación de dibujar mínimo 2 rectas paralelas a cada uno de los bordes. Acá tenemos en el caso del faldón E, una línea paralela con color morado, y en el caso del faldón D, otra línea morada, ¿sí? Paralela también al borde D. Cuando nosotros tenemos estos bordes, hay que tener presente lo siguiente, que son los puntos de intersección de cotas iguales en esos faldones. Entonces, el momento que yo ya he definido esos puntos, procedo a unir con una recta desde todos los lados, ¿sí? Estos puntos que nosotros tenemos acá. Entonces, el momento que yo procedo de esta manera, voy a encontrarme con el faldón A, el faldón B, y aquí tengo una recta que se va a llamar con el nombre de los dos faldones a los cuales se está solucionando. En este caso es AB. Tengo también el faldón B, el faldón C, y aquí igualmente voy a trazar una nueva línea que se va a llamar BC. Continúo con este procedimiento desde todos los faldones, y fíjense ustedes que voy a conseguir líneas con los nombres a los cuales nos estamos mencionando. Acá tenemos faldón A, faldón F, tendremos la línea AF. Tengo faldón E, faldón F, tengo la línea EF. Tengo faldón E, faldón D, tengo la línea ED, ¿sí? Y así sucesivamente. El momento que yo tengo estas líneas, simplemente nosotros, ya dijimos, las vamos a nombrar, ¿sí? Acá tengo, esta recta se va a llamar ED porque está solucionando o está en la mitad de los faldones E y D. Acá tengo la recta EF porque está en la mitad de los faldones E y F. Ahora, prolongo estas líneas hasta que se intersecten, hasta que se crucen entre ellas. El momento que se cruzan estas dos líneas, EF y ED, vamos a darnos cuenta que hay una letra común. Elimino la letra común, y el momento que se elimina una letra común, lo que me indica es que el faldón que lleva el nombre de esa letra, que para este caso es la letra E, se acaba de solucionar, se acaba de cerrar. Entonces, las letras que todavía tengo pendiente y todavía me están quedando, me indican cuál es la nueva solución que tiene que irse dando. Es decir, yo voy a tener una recta de máxima pendiente hacia el faldón F y también hacia el faldón D. Y lo que nosotros veremos es que tendremos que ir viendo aquí qué es lo que pasa entre F y D. Por lo menos tengo F y D que puedo observar que no son rectas paralelas. Me detengo ahí y voy a explicar en este caso el porqué. Lo explico con el faldón A, el faldón B, que tengo la recta AB, con el faldón B, faldón C, que tengo la recta BC. Al cruzarse la recta AB y BC, vemos que la recta común es la recta B. Quiere decir que el faldón B se acaba de cerrar. Traslado a este punto o a este nudo las rectas de máxima pendiente de los faldones que todavía, de las letras que me están quedando, es decir, A y C. Nosotros vemos que aquí la recta que se forma entre A y C es una línea completamente horizontal. Entonces, aparte de ello, vamos a ver cuál es la disposición de la recta A con respecto a la recta C. Ambas son paralelas. El momento que ambas son paralelas quiere decir que la solución que nosotros buscamos aquí con el ángulo de 180 grados que se está formando entre AC, va a ser una línea que siga también esa trayectoria, que va a ser paralela al borde A y paralela al borde C. Y tenemos esta línea que nosotros encontramos y las nombramos acá como AC. De igual manera hay que ir solucionando con el resto de faldones e ir viendo, obviamente, hasta dónde yo me voy a dar. En el caso del faldón FD, nosotros podemos ver que no se forma un ángulo de 180 grados, simplemente esto tiene otro ángulo diferente a 180.
En este caso, el borde F y el borde D no son paralelos. Entonces, como no son paralelos, necesariamente esos dos bordes en algún momento se van a tener, así sea virtualmente, que cerrar. Y para nosotros poder definir por dónde va la dirección de la solución entre F y D, tendremos que hacer un cierre de faldón virtual. Es decir, hacer que se unan el borde F y el borde D. ¿Qué hago? Las líneas que estaban, o el borde que estaba en el nivel 0, prolongo, ¿sí? Y vamos a ver que se van a proyectar acá bastante lejos. Lo mismo hago con las líneas paralelas que están en este caso a 0,3 de cota y la otra a 0,6 de cota. Igualmente tenemos lo que son puntos de intersección y genero la nueva línea que va entre las dos. El momento que yo genero esa línea, si es que estoy yendo bien con la solución, voy a ver que necesariamente mi solución, la línea que yo tengo va a tener que pasar por este punto D. Quiere decir que está bien lo que estoy realizando. Entonces, la dirección que acabo de encontrar es con respecto al cumbrero o con respecto al faldón F y al faldón D. La recta que va en la mitad. Entonces, aparte de eso, vamos a repetir este procedimiento para el resto de faldones. Entonces, tengo yo acá, fíjense ustedes que yo tengo acá el faldón AF, el faldón A, perdón, con la recta AF, tengo también la recta AC, que es un cumbrero. Entonces, estas dos líneas se van a unir. En el momento que estas dos líneas se unen, quiere decir que hay una letra que se repite, que es A. Quiere decir, si se repitieron y se eliminan, quiere decir que el borde A está cerrado. Sin embargo, me queda todavía pendiente el borde F y el borde C, lo cual, si yo puedo ver aquí, el borde F nunca va a tocar al borde C, entonces tengo que hacer nuevamente lo que hice hace un rato, cierre de faldón virtual. Es decir, voy a prolongar la letra, voy a prolongar el borde de la letra F hasta que toque el borde C. En altura 0, voy a prolongar el borde F en altura 0,3 con el borde C en altura 0,3 e igualmente el borde 0 en altura 0,6 de F con el borde en altura 0,6 de C. Y tengo lo que es la línea de intersección de ese faldón. Entonces prolongo, como dije, para saber que está bien, necesariamente tiene que pasar por el punto que yo necesitaba buscar hacia dónde se solucionaba. El momento que pasa por aquí, nosotros podemos ver que se está solucionando. Pero a partir del nudo que tengo o el punto que se generó hacia donde prolongué las líneas, eso es faldón virtual. Al ser faldón virtual quiere decir que no es real. Entonces no necesito la solución hacia el lado de acá, sino hacia el lado contrario. Entonces viene la recta FC hacia el otro lado. El momento que yo tengo aquí FC, tengo acá CD y tengo acá FD, voy a ir eliminando lo que son las letras. Y vamos a ver que yo tengo la letra que se me elimina es la letra D, quiere decir que el faldón D se acaba de cerrar. Igualmente, se elimina la letra F, quiere decir que este faldón F se cierra. Y me quedan solamente las letras C, C y C, quiere decir que se van, la cubierta se acaba de solucionar. Se acaba de solucionar, entonces lo que hago es ir limpiando un poco más la cubierta y en función de ello ir viendo cuál ha sido la solución que yo tengo. Básicamente, esto es lo que tengo como solución de cubierta. He dado cobertura a un borde de paredes en función de lo que requiera. Eso es todo lo que nosotros tenemos que ver con respecto al método de solución de cubiertas. Esperemos que podamos ir solucionando.